En esta ocasión vamos a hablar de bases de datos tabulares, en este caso Cassandra. Cassandra es una base de datos no SQL. Esto quiere decir que SQL no es el principal lenguaje de consultas. El principal lenguaje de consultas de Cassandra es CQL, Cassandra Query Language, y se basa en un modelo de almacenamiento de clave por valor. Es de código abierto y está escrito en el lenguaje Java. Permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Cassandra fue inicialmente desarrollada en Facebook para manipular las búsquedas en la bandeja de entrada. Creado por Avinash Lachman, uno de los autores de Amazon, y Parshad Malik, fue lanzada como un proyecto open source de Google Code en julio del 2008. En marzo del 2009 se transformó en un proyecto de Apache Incubator y el 17 de febrero se graduó en un proyecto de alto nivel. Una de las características principales que podemos observar en la base de datos Cassandra es que es escalable. Esto quiere decir que el rendimiento de leer y escribir aumenta linealmente a medida que se aumentan nuevos nodos. Es consistente, ofrece nivel de consistencia para lectura y escritura. Nos permite tolerancia a fallos. Los datos se replican automáticamente a múltiples nodos para recuperarse frente a fallos. Y está descentralizado. Esto quiere decir que todos los nodos del clúster tienen el mismo rol, no hay un único punto de fallo. Los datos se distribuyen a través del clúster, por lo que cada nodo contiene datos distintos. El motor de almacenamiento RDBMS. El principal objetivo del mecanismo de almacenamiento Cassandra SE es la integración de datos entre el mundo SQL y el no SQL. Como habíamos dicho antes, el no SQL es que no es principalmente SQL el lenguaje de consultas. En este caso es CQL, que es Cassandra Query Language, al que permite la base de datos Cassandra. Permite capturar datos de Cassandra desde el frontal web o asistencia SQL, insertar registros de Cassandra desde una aplicación. Hablaremos en esta ocasión del modelo de datos de Cassandra. Cassandra es esencialmente un híbrido entre un modelo clave-valor y una base de datos tabular. La familia de columnas llamada tabla se asemeja a una tabla de un RDBMS. Estas contienen filas y columnas. Cada fila tiene múltiples columnas. Cada una de estas tiene a su vez un nombre, un valor y un tipo. A diferencia de una tabla en RDBMS, diferentes filas de una misma familia de columnas no tienen por qué compartir el mismo conjunto de columnas, y además una columna puede ser añadida a una o múltiples filas en cualquier momento. Cada clave en Cassandra corresponde a un valor que es a su vez un objeto. Cada clave tiene valores como columnas y las columnas son agrupadas en sets, que son llamados familias de columnas. Así cada clave identifica una familia con un número de variable de elementos. Estas familias de columnas pueden ser consideradas como tablas. Una tabla en Cassandra es un mapa multidimensional distribuido indexado por una clave. Además, las aplicaciones que pueden especificar el orden de las columnas dentro de una supercolumna o una familia de columnas simples. Los clústeres. Cuando se diseña el clúster para Apache Cassandra, un punto importante es seleccionar la partición correcta. Existen dos tipos de partición: la partición randómica y la partición preservar el orden. Hablaremos de la partición randómica. Esta partición distribuye los pares clave por valor de una forma randómica sobre la red, resultando en un buen balanceo de la carga. Si lo comparamos con la partición preservar orden,
En este modelo se debe acceder a más nodos para obtener un número de claves. Ahora vamos a hablar de la partición preservar orden. Este tipo de partición distribuye las tuplas clave por valor en una forma natural, donde las claves similares no se separan demasiado. La ventaja es que solo se debe acceder a unos pocos nodos. La desventaja es la distribución irregular de claves por valor en los siguientes nodos. Objetivos: descentralizado. Todos los nodos del clúster tienen un mínimo rol, no hay un único punto de fallo, los datos se distribuyen a través del clúster, por lo que cada nodo contiene datos diferentes. No existe un maestro, por lo que cada nodo puede dar servicio a cualquier solicitud. Escalabilidad. El rendimiento al leer y escribir aumentar las líneas a medida que se añaden nuevos nodos. Se puede agregar nuevos nodos sin necesidad de interrumpir la ejecución de la aplicación. Tolerancia a fallos. Los datos se replican automáticamente a múltiples nodos para recuperarse frente a fallos. Cassandra soporta replicación a través de múltiples datos center. Se puede reemplazar nodos que representan fallos sin tiempo de inactividad o interrupción de la aplicación. Consistencia. Se ofrece la elección del nivel de consistencia para las lecturas y escrituras. Estos fueron los objetivos de Apache Cassandra. Los requerimientos serían sistema operativo multiplataforma, Java JDK, las versiones 6, 7 u 8, Apache Cassandra, Apache Web Server, Cassandra Cluster Admin, el líder de desarrollo podría ser Eclipse y AC Cassandra con sus dependencias. Esto para la instalación podría ser para Windows, Linux o Mac. Las ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos la ausencia de esquemas, unos registros de datos, escalabilidad horizontal sencilla, alta velocidad, aunque este último no siempre es cierto, pues muchos de estos sistemas aún no están suficientemente maduros. No generan cuellos de botella, se ejecutan en clúster de máquinas baratas, pueden manejar enormes cantidades de datos. Desventajas: falta de consistencia. Es posible que dos usuarios consulten la misma información en un determinado momento y obtengan resultados distintos. Limitante en inteligencia de negocios. A diferencia de las bases de datos relacionales que no comparten ciertos estándares, las bases de datos NoSQL tienen pocas normas en común. No soporta joins o subqueries. El lenguaje para acceder a la información almacenada es SQL, Cassandra Query Language. Este es un lenguaje declarativo que permite a los usuarios consultar en Cassandra utilizando los lenguajes similares a SQL. SQL se introdujo en la versión .8 y ahora es la mejor forma de recuperar datos de Cassandra. Esos son unos ejemplos de SQL. Tenemos el select, que tenemos el nombre, los atributos y el nombre del archivo, y algunas consultas que se necesitan como el where, y devolverá un archivo conteniendo los datos que nosotros hagamos. En este caso sería el nombre y la ocupación. Para la inserción es insert into y el nombre del archivo donde se necesita la inserción, y por consiguiente los datos que se deberían de insertar. El update es lo mismo que la misma sintaxis que SQL. Viene un update, el nombre de la tabla, dónde se va a almacenar, dónde se va a actualizar la información. Lo mismo para Lilith. Acá se tienen espacios de claves y su estrategia de colocación de réplica, que es el Create Key Space. Estos sirven para crear los espacios y el Create Key Family, que es un conjunto de Create Space. Estas son las sintaxis para crear estos esquemas, y también tiene uno para crear un index. Se
crear el index, el nombre del index, en donde está el Create Key Space, y con eso terminamos la explicación de Apache Cassandra.